La prueba irrefutable de una Tierra esférica es su curvatura física y geométrica. Sin curvatura, no hay esfera. Pero realmente se puede demostrar la curvatura de la esfera. ¿Son estas imágenes y observaciones pruebas de una curvatura o serán conclusiones equivocadas? La inclinación se explica de la siguiente forma: suponiendo que la Tierra fuese una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, dividimos esos 40.000 kilómetros por los 360 grados de la esfera, y nos daría como resultado 111, o sea, cada 111 kilómetros sería un grado de arco en la esfera, o más claro, cada 111 kilómetros sería un grado de inclinación. Pero eso es irracional e irrelevante, y les explico por qué. Primero, basados en esa explicación, no se debería ocultar ningún objeto en la Tierra esférica en menos de 111 kilómetros, pero en el mundo real, podemos ver montañas y edificios ocultos casi 200 metros por debajo del horizonte, y a tan solo 50 kilómetros de distancia. Veamos, esto es un arco de inclinación en la Tierra esférica, 111 kilómetros para ser exactos, y vemos que se representa totalmente plano. Pero recordemos que para que un objeto se oculte en una esfera geométrica, lo tiene que ocultar únicamente su curvatura terrestre. Entonces, ¿dónde está la curvatura en esta representación escala? Evidentemente no hay curvatura en la línea roja, la línea está horizontal, está plana. Por ende, si no hay curvatura a 111 kilómetros para justificar la inclinación de los objetos, no puede haber nada oculto por debajo de los 111 kilómetros, porque no hay una curvatura terrestre que lo oculte. Es simple lógica. En una misma superficie terrestre, no se puede justificar por un lado, que a 50 kilómetros se oculten casi 200 metros de un edificio por la curvatura, y luego decir que a 111 kilómetros, la misma superficie está plana, para así justificar la inclinación de los objetos. Eso es insultar la inteligencia, es algo totalmente irracional. ¿Porque la distancia y el tamaño a escala es irrelevante? Pues no importa la distancia a la que se encuentre el observador, ni el tamaño o la escala que tenga la esfera. Una vez que se corte una montaña o un edificio en una esfera, lo ocultará su curvatura. Estará oculto por su curvatura terrestre. Por eso, siempre que se oculte un objeto en una esfera, estará inclinado, no recto y vertical. En una esfera geométrica no se puede ocultar un objeto manteniendo verticalidad. En una esfera geométrica no se esconde un objeto de forma recta. Todos los objetos que se oculten en una esfera estarán inclinados por su curvatura. Esa es la física geométrica de una esfera, y no se puede demostrar lo contrario. Y eso demuestra que en el mundo real, las montañas, ciudades, barcos, edificios, etc., no están cortados en el horizonte por una curvatura. Si el hundimiento de los edificios fuera causado por la curvatura terrestre, no deberíamos verlos rectos, sino inclinados, así. Pero así no es. Cuando vemos objetos cortados en el horizonte, siempre vemos que toda la línea del horizonte permanece plana, tanto el frente como en sus laterales, eje X, Y, Z, pero eso es imposible que suceda en una esfera. La física de una esfera geométrica es tener curvatura en sus 360 grados de circunferencia. Las esferas no solo tienen curvatura a su frente, sino en toda su circunferencia, conectando sus 360 grados, pero vemos que en la realidad, los objetos solamente están ocultos al frente, cuando eso no puede pasar en una esfera. Por ende, los objetos no están ocultos por la curvatura de una esfera. En una esfera, no se oculta un objeto, a la vez manteniendo el horizonte plano. Eso es imposible. Cuando vemos en la realidad un objeto oculto en el horizonte, supongamos un barco, podemos volver a ver el barco oculto si nos elevamos, ya que al ganar altura, se amplía nuestro campo visual. Esa es una supuesta prueba de la Tierra globo, pero ¿cuál es el fallo de esta prueba? Muy simple. Cuando te elevas y vuelves a observar el barco que estaba cortado en el horizonte por la supuesta curvatura, vemos que el horizonte permanece plano, pero en una esfera geométrica, el horizonte no puede permanecer plano, si el barco estaba oculto por una curvatura terrestre. Al elevarnos, deberíamos ver la curvatura que tenía oculto al barco, pero nos elevamos y el horizonte sigue plano. Entonces, ¿dónde está la curvatura que tenía al barco oculto? Un barco oculto al frente eje Z por la supuesta curvatura, a tan solo 7 kilómetros de la costa al observador. Pero los laterales a 30 kilómetros permanecen planos, cuando los laterales eje X y eje Y son más amplio que el horizonte frontal eje Z, o sea que a 7 kilómetros el barco está oculto por la curvatura, pero a 30 kilómetros en sus laterales, el horizonte permanece plano, y no se puede observar la curvatura que tiene al barco oculto. El chiste se cuenta solo.
Oculta un barco en una esfera a su frente, y a la vez, manteniendo el horizonte plano, su frente plano, y sus laterales planos, a ver qué dice la realidad. Es geométricamente imposible en una esfera tal cosa, es algo absurdo, y no se puede demostrar lo contrario. Según la pseudociencia oficial, a 10 kilómetros de altura no podemos ver la curvatura, habría que ascender más alto. Pero a esa altura podemos visualizar unos 300 kilómetros según el modelo globo. Entonces yo me preguntó lo siguiente: ¿cómo es que a 10 kilómetros de altura, donde tenemos una observación frontal de 300 kilómetros, no podemos ver la superficie curva, pero a nivel del mar a 10 kilómetros la supuesta curvatura esconde barcos, a 50 kilómetros esconde edificios, a 100 kilómetros esconde ciudades, y a 200 kilómetros esconde montañas? Pero a 10.000 metros de altitud, viendo a 300 kilómetros frontal, la superficie terrestre es plana. Entonces, ¿dónde demonios está la curvatura que esconde los objetos a nivel del suelo? ¿O será que los objetos no se ocultan por una curvatura? Esto es un insulto a la inteligencia. Cada objeto que desaparece tras el horizonte termina debajo de la curvatura terrestre. Eso es lo que dice la ciencia convencional, por boca de papá, al niño que por primera vez se acerca a la orilla del mar. Pero eso no es verdad. Con un zoom óptico, la figura desaparecida tras el horizonte vuelve a aparecer. Lo que pasa es que la desaparición no es simplemente resultado de la línea curva, sino de que nuestro ojo está limitado a causa del punto de fuga de la perspectiva, a partir del cual un objeto se va progresivamente desvaneciendo en nuestro horizonte visual. Las líneas de nuestra perspectiva se cruzan precisamente en el punto de fuga, formando un triángulo que contiene todo el panorama visible para nosotros. Nosotros no vemos de esa manera, sino así. Más allá de nuestro horizonte visual, cada cuerpo desaparece, así como hace el sol, como hacen estos edificios que irán haciéndose cada vez más pequeños y hundidos cuanto más se alejarán de nuestro horizonte prospectivo, pero no porque la Tierra sea redonda. Por esa razón, los objetos cortados en el horizonte no están inclinados, porque están ocultos en una superficie plana por límite visual y perspectiva, no por una curvatura. Por eso vemos los objetos cortados al frente, mientras el horizonte y los laterales se mantienen planos, porque están ocultos por límite visual y perspectiva en una superficie plana, no porque la Tierra sea un cilindro. Por eso cuando nos elevamos y volvemos a ver el barco oculto, la superficie y el horizonte se mantienen planos, porque estaba oculto por límite visual y perspectiva en una superficie plana. Por eso desde un avión a 10 kilómetros de altura, viendo a 300 kilómetros frontal, no vemos la curvatura que esconde los objetos, porque no están ocultos por una curvatura. Simplemente, no puedes ver más allá de tu horizonte visual, por eso se cortan los objetos al salir de ese alcance. Una vez que salgan del alcance visual, se van a cortar, y por más zoom óptico que hagas, y por más plana que sea la superficie terrestre, no volverán a aparecer. Simple lógica. Es una explicación razonable, y más acorde a la realidad observable. No hay ninguna curvatura, y sin curvatura, no hay esfera.